daría la palabra a Dolores González. Muchísimas gracias, Lolis, por estar aquí. La verdad es que siempre es un privilegio tenerte. Ella, bueno, no necesita más presentación, al igual que las personas que están en la mesa, pero bueno, es directora de Serapaz, que como sabemos es una organización que apoya y que ha brindado tanto técnicamente, políticamente y socialmente a muchos movimientos sociales y civiles en México. Es un referente, Lolis es un referente, Serapaz es un referente en materia de defensa y defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, y antes de dar la palabra, perdón, a Lolis, pues sí quisiéramos hacer una mención de que como Centro de Derechos Humanos, pues nos solidarizamos con esta preocupación y esta situación que está ocurriendo con las personas normalistas de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en los últimos años. Entonces, sí, en este espacio quisimos tener un lugar especial para los 43 compañeros que están desaparecidos, y al igual que las demás organizaciones, pues exigimos justicia, exigimos también que aparezcan con vida y exigimos también reparación del daño para aquellas personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y fueron lamentablemente heridas. Entonces, Lolis, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, les agradezco el espacio para compartir pues algunas ideas más, algunas palabras desde el corazón por estos tiempos en los que hemos podido pues estar juntos en la tarea de defensa, en la tarea de ir construyendo un mundo diferente. Sí, creo que no podemos abstraernos en este momento de la coyuntura que estamos viviendo, de la crisis nacional de derechos humanos, de la crisis nacional que tiene que ver también con la inseguridad, la violencia, la situación, el deterioro absoluto de las instituciones, y que nos obliga, pienso yo, a hacer un ejercicio reflexivo muy hondo, muy profundo. Estamos quizá más desafiados que nunca para tratar de convertir este momento, esta coyuntura, en una posibilidad de cambio real. Se ha hablado de que tenemos que hacer de esto un punto de no retorno, un punto de inflexión, un parteaguas en el trabajo de defensa de los derechos humanos, y creemos que hoy es un buen momento para hacer una recapitulación, decir dónde estamos y hacia dónde tenemos que enfocar toda esta energía social que ha sido capaz de conmoverse por lo que está sucediendo. Y 30 años defendiendo los derechos humanos, me parece, nos permiten hacer esta reflexión a partir de la historia, la experiencia y de los saberes construidos a lo largo de estas 3 décadas, en las que iniciaron desde las luchas cívicas en los 80s, luchas cívicas y sociales, y que fueron conformando lo que quizá con el tiempo fueron los contenidos de las propuestas también de los programas de derechos humanos, que después con la alternancia se empezaron a empujar, y en donde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria ha sido un actor fundamental en la capacidad de propuesta desde distintas plataformas y articulaciones para generar programas de derechos humanos, para generar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, pero nunca solos, yo también diría. Han hecho un enorme esfuerzo de articulación. Ya han estado así en el esfuerzo de construir, por ejemplo, una red, plataforma de organizaciones civiles, antes la promotora en contra del neoliberalismo, que aglutinaba una gran cantidad de movimientos sociales y organizaciones civiles, la propia red, todos los derechos para todos, articulaciones como Sin Maíz No Hay País, y otras muy específicas que se han hecho para ciertas luchas, actualmente el Frente por el derecho a la libertad de expresión, y en fin, siempre buscando el cómo convertir estos intereses comunes en los valores de la democracia, la justicia, los derechos humanos, en espacios de diálogo, de trabajo conjunto, de acción común. Entonces creo que una de las cosas
que el Centro Victoria nos ha dado a todos es esta insistencia en la necesidad de articularnos, de enredarnos, de trabajar juntos. Destaco también la labor en el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, cuando tuvimos que posicionarnos frente al entorno de violencia que estaba viviendo el país y que en ese momento se develó como también ahora se devela, y que nos obligó a generar una serie de propuestas y espacios. También ahí el centro jugó un papel muy importante. Una de las experiencias que creo que todos reconocemos como particularmente destacadas en la trayectoria de Vitoria es la escuelita. Me parece que es muy destacable. Son 12 generaciones, me parece ya, de formación de jóvenes, alrededor de 500 jóvenes, medio millar que han sido egresados de la escuela, son egresados de la escuela, pero además que han multiplicado una gran cantidad de procesos. Aquí se ha sembrado mucho y se está cosechando mucho. Y creo que hoy como nunca es importante esto. Tenemos que multiplicarnos por muchos. Y aquí hay un espacio donde eso se hace realidad, porque no es solamente la formación de estos nuevos promotores y defensores de derechos humanos, sino el seguimiento a sus procesos, el acompañamiento a sus procesos, la consolidación de esa formación, la transición de los liderazgos. Y me parece que aquí en Vitoria ha producido y ha sido muy creativo en generar con los jóvenes nuevas alternativas de formación y de qué hacer frente a la realidad que los interpela. Y hablando de los jóvenes, también decir, estamos en un momento histórico en el que nunca hasta ahora no había habido tantos jóvenes antes como los que hay ahora, y los habrá después. Estamos en el punto más alto de la pirámide demográfica de jóvenes. ¿Y esto qué quiere decir? Los jóvenes en este momento son una pieza clave de cualquier cambio posible en este país. Creo que los jóvenes tienen que ser interlocutores, sujeto para nosotros, objetivo fundamental de nuestro trabajo de defensores. Son las víctimas principales de la violencia, y aludo a la violencia constantemente por lo que en este momento Ayotzinapa nos permite ver. Pero de las víctimas de la violencia, la gran mayoría son jóvenes. Y esto nos tiene que llevar a pensar cuál es nuestra tarea frente a estos jóvenes que, por otro lado, se están destacando como la generación que es posible genere esa inflexión. Estas oleadas como la del 132, esta oleada de Ayotzinapa, en la que los protagonistas principales vuelven a ser los jóvenes, nos obliga a pensar lo que nos toca hacer a otros desde nuestros saberes, experiencia y trayectoria, para hacer posible que ese nuevo liderazgo, protagonismo de los jóvenes que están en este momento emergiendo, se consolide y haga posible. Creo que en ese sentido el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria ha sido una pieza clave. Ha dirigido hacia allá una enorme parte de su esfuerzo, y creo que han acertado, y que en este momento es todavía más imprescindible recoger esa experiencia, volcarla, compartirla, y que todos nos hagamos parte de esa tarea que ustedes han emprendido de manera muy ejemplar. Me parece que también uno de los aportes que han hecho y ha sido importante es el trabajo de los informes, donde por cierto algunos han sido dirigidos precisamente a los derechos de los jóvenes, y esta sistematización de algunas de sus reflexiones que les han permitido construir propuestas de políticas públicas, propuestas de cambio, políticas para la defensa de los derechos, manuales. Hay un trabajo de análisis, investigación y sistematización que se traduce en instrumentos prácticos también para el cambio cotidiano y el fortalecimiento del trabajo de defensores. Yo quisiera también destacar esto porque creo que en este momento en que estamos todos planteando nuestra indignación, tenemos que empezar a convertir esa indignación, enojo, dolor, en una agenda de cambio, en un proceso de transformación social, y estas cosas que hemos venido construyendo a lo largo de los años y estos puntos que hemos identificado como claves de cambio y de transformación social, tenemos que empezar a jugarlos ahora en la construcción al menos de un consenso en torno a ellos, para que toda esta energía social pueda generar estos procesos necesarios de transformación social. Entiendo que en estas propuestas
El centro también ha sido muy interesante en su integralidad, en su visión de integralidad de derechos. Ya ha trabajado por los derechos civiles, por los derechos políticos en diferentes coyunturas y nos consta. Los hemos encontrado en muchos de los procesos de defensa del territorio, vía los compañeros de San Pedro Mártir, de Santo Domingo, de Ajusco, me acuerdo de la Supervía, pero los encontramos constantemente en los procesos de defensa del territorio, en los de pueblos indígenas, en los derechos de las víctimas, después del proceso que se genera el 2011 y la formación de numerosos grupos de víctimas de desaparición forzada exigiendo justicia, reclamando la presentación de sus desaparecidos. El centro también jugó un papel muy importante en el establecimiento de un marco jurídico que abonara hacia allá. Sabemos que no se ha cumplido como debe ser, sabemos que muchas de las luchas que damos no logran implementarse del todo, pero ir construyendo estas condiciones de cambio creo que ha sido muy importante. También me parece que lo que han aportado particularmente en el marco de la defensa de los jóvenes, insisto, ha sido de alguna manera uno de los elementos distintivos del centro. Y en ese sentido yo sí quisiera insistir en que esta capacidad de trabajo en este momento pudiera ser volcada a los distintos espacios de diálogo que se están conformando en la idea de cómo podemos convertir esta propuesta que está surgiendo en múltiples espacios, particularmente de jóvenes, en un diálogo en torno a una agenda de derechos que nos permita, decía yo, ir construyendo los procesos para hacer una inflexión en esta crisis que estamos viviendo en el país, una crisis de dimensión estructural, pero que habla de problemáticas específicas como la desaparición forzada, como la exclusión, como la impunidad y en este caso diría yo también como una generación de jóvenes que parecía no tener alternativas de estudio y de trabajo, pero que empieza a generar sus propias alternativas de movilización. Una de las cosas también a destacar de este trabajo hecho a lo largo de estos años por el Victoria me parece que es este equipo interdisciplinario, y yo quisiera también decir, bueno, tiene los compañeros se dedican a educación, a defensa, investigación y análisis, pero que muchos de los compañeros que han salido de Victoria pues se han convertido en defensores muy destacados en diferentes áreas. A lo mejor no voy a mencionarlos, pero en el tema de migrantes, en la red, en los procesos, en las plataformas unitarias, y vamos encontrando que aquí además sí se está generando realmente un proceso de formación de nuevos liderazgos en el tema de derechos humanos, y que han sido particularmente, a mí me parece, importantes en cuanto han podido trasladar esta visión a distintos espacios de defensa. Finalmente, nosotros como Serapaz lo que podemos decir es que nos hemos acompañado a lo largo de estos años de Victoria en muchos casos, y hemos tratado de acompañar sus procesos también al encontrarnos en estos procesos distintos sociales de defensa del territorio, de construcción de sujetos, de generar también nuevas agendas de impugnación o de transformación, y hemos encontrado una enorme afinidad en lo que creemos que tenemos que construir como un nuevo mundo posible, que creemos todos que es posible, más justo, más democrático, con una paz basada en la dignidad de todos. Muchas gracias.